la Semana Cultural de la Peña de Cargadores del Pájaro. El pasado año 2000 concluía en Cádiz el sínodo diocesano, donde la Iglesia pretendía de alguna manera renovarse y cambiar algunos aspectos que quizá estaban anclados en el pasado. Como en toda obra del hombre, hubo sus pros y sus contras, sus aciertos y sus dificultades, aunque concluyendo con gran éxito y acierto. Para hablarnos hoy del tema, tenemos aquí a varios ponentes relacionados íntimamente con el mundo cofrade gaditano, que nos hablarán en esta mesa redonda sobre todo lo acontecido en dicho sínodo. Esta mesa estará formada por el reverendo padre Óscar González Esparragosa, don Alfonso Caravaca, don Francisco Molina y don Manuel Montero, siendo moderada por nuestro gran amigo y colaborador, además de periodista de Canal Sur Radio, don Juan Mansorro Burguillo, que se encargará de presentarnos personalmente a cada uno de los miembros que conforman esta mesa redonda y los cargos que ostentan dentro de la Iglesia y las cofradías. Prestos ya, nos disponemos a escuchar esta mesa titulada El Sínodo y la Religiosidad Popular. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos, señoras y señores, queridos amigos, señor concejal de fiestas, también habitual en estos encuentros cofrades que cada año en estas fechas organiza la Asociación de Cargadores Gaditanos de Manuel Pájaro. Para mí es un placer, ya lo saben perfectamente todos ustedes, volver a esta casa que considero mía, ¿verdad? Y además hoy para hablar de un tema ciertamente interesante, un tema que ha estado en el candelero durante mucho tiempo, un tema del que se ha debatido, del que se ha discutido de forma apasionada, en algunos casos de forma sosegada y reflexiva, en otros, en definitiva. Nosotros lo que pretendemos esta noche es que ustedes profundicen un poquito más en la realidad de qué es y qué significa para el mundo cofrade el sínodo diocesano. Y para ello nos hemos rodeado de personas que saben muchísimo de ese tema. Empezando por el padre Óscar González, que, hombre, en los últimos años la verdad es que ha tenido muchas actividades. Una de ellas ha sido muy importante, además, ser secretario del sínodo diocesano. La otra yo se la decía antes en privado y le decía, otra de las actividades que ha tenido en los últimos años ha sido casar a un servidor. Yo creo, padre, que lo suyo será que hablemos del sínodo, ¿verdad? Lo otro lo dejamos para otro momento. Bueno, aparte de eso, nos acompaña también don Alfonso Caravaca de Coca, que es presidente del Consejo Diocesano, y nos acompañan también dos cofrades de Postín. Por una parte, don Manuel Montero, que es hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Expiración, y también el que fuera hermano mayor de la Cofradía de la Piedad, don Francisco Molina. Así que, si les parece, pues podemos proceder a una primera exposición por parte de cada uno de los contertulios y luego, de forma animada y de forma ágil, para que sea ameno para todos, pues podemos entrar en debate también, si lo desean, con las preguntas de todos ustedes. Padre Óscar, si le parece a usted, pues puede comenzar exponiendo qué es y qué significa el sínodo para el mundo cofrade. Muy bien. Ante todo, buenas noches a todos los aquí presentes. Para mí es un placer poder compartir con vosotros este ratito. Cuando el obispo convocó el sínodo, lo convocó con un deseo de poner a punto a la Iglesia para este nuevo siglo que hemos comenzado. Y para no hacer un protagonismo personal suyo en la elaboración del sínodo, lo primero que se le ocurrió al obispo fue hacer una encuesta a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y a los seglares miembros de los consejos pastorales, tanto diocesanos como arciprestales, como de las mismas parroquias, para ver qué tipo de sínodo se quería y qué temas pensaba la gente que era importante tratar de cara a una renovación de la Iglesia. En esa encuesta, que tuve yo la suerte de poder tabularla con un equipo de personas, hubo unas 2.000 respuestas, globalmente, 1.000 y muy abundantes. Y en esa encuesta, una vez que se tabularon los temas que eran más solicitados por la gente, tanto sacerdotes como los religiosos como seglares, uno de los temas más pedidos era la evangelización de la religiosidad popular. Es decir,
cómo aprovechar este caudal de fe de nuestro pueblo, que es la formas sencillas de expresión propias de la religiosidad popular, para que fuera una ocasión, para que mucha gente pudiera encontrarse con una realidad más plena, con una imagen de Jesús más auténtica, más correspondiente a lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en los santos evangelios. De tal manera que entre los 6 temas que se eligieron, pues por los temas más solicitados, uno de ellos fue este de la religiosidad popular. Ahora había que hacer una ponencia que sirviera de trabajo y de estudio a la gente. Y cada uno de los temas se miró muy bien y se miró con lupa qué persona iba a poder hacer esa ponencia. Tenía que ser una persona que tuviera experiencia y que tuviera capacidad de presentar y de enfocar el estudio del tema. Particular dificultad ofrecía el tema de la religiosidad popular, puesto que la ponencia se veía que tenía que hacerlo una persona que sintiera cariño por este tema y que al mismo tiempo pudiera tener una distancia para saber evaluar y hacer una visión crítica y una visión que nos ayudara a caminar en este tema. Y se pensó en un sacerdote que tiene una gran experiencia en el mundo de la pastoral de las hermandades y cofradías, de la religiosidad popular, como era el padre Sebastián Araujo Ruiz de Conejo, que aquí es muy conocido en Cádiz porque fue durante muchos años párroco de la Viña. Un hombre que en su trayectoria sacerdotal pues ha tenido un gran trato con hermandades y cofradías, es un hombre querido y muy recordado también aquí en Cádiz, en el barrio, una persona que tiene experiencia de lo que es la pastoral de la religiosidad popular. Cuando le pedimos al padre Sebastián que se hiciera cargo, él puso una condición. Y la condición era que se hiciera un acercamiento muy positivo y muy constructivo al tema de la religiosidad popular. Y por supuesto esa era la mentalidad que tenía el obispo y esa era la mentalidad de las personas que estábamos colaborando en esos trabajos preparatorios. Fruto de ese talante es la cita que abría el documento que se estudió por parte de los grupos, luego que se estudió en la Asamblea Sinodal y que ha pasado letra por letra al documento de la Constitución Sinodal sobre la evangelización de la religiosidad popular, que además es el único documento que se abre con una cita de un documento del Magisterio. Y esta cita no está aquí por casualidad, sino está porque marcaba el carácter de lo que pretendía ser nuestro acercamiento al estudio de este tema. Me permitís que os lo lea. Es una cita de los obispos del sur de España en una carta pastoral colectiva titulada Andalucía en el camino de la nueva evangelización, que data de 1995. Y en el número 21 de esa carta decían nuestros obispos: hablar del catolicismo popular es tocar la realidad religiosa más amplia de nuestro pueblo y referirnos también a su fisonomía espiritual más entrañable. ¿Cómo no acercarnos a ella con respeto y amor, incluso cuando el deber pastoral imponga la poda o la corrección? Siempre quedará a salvo el valor de un patrimonio inestimable en el que anida la fe cristiana de millones de hombres y mujeres, plataforma privilegiada, las más de las veces, para lo que se ha llamado evangelizar y catequizar la religiosidad. Es decir, un acercamiento entrañable, respetuoso al mundo de la religiosidad popular, para constituirlo siempre en una plataforma de evangelización. Es decir, es una voluntad de la Iglesia diocesana de acercarse a esta realidad que está tan íntima a nuestro pueblo y que pertenece tanto a la cultura de nuestro pueblo como es la religiosidad popular, para que sea una plataforma desde la que se pueda hacer una presentación integral de Jesús y del mensaje del Evangelio a muchas personas. A mí me ha tocado ahora, después de terminado el sínodo, me ha vuelto a encomendar el obispo una parroquia, como yo le tenía solicitado desde hacía ya mucho tiempo, porque mi vocación en la parroquia lo echaba mucho en falta. Y la parroquia que el obispo me ha encomendado acompañar es la parroquia de San José. Allí tenemos bastantes imágenes de devoción. Además, como las parroquias de Puerta de Tierra
son parroquias modernas que tienen muy pocas imágenes y eso, pues aquello concentra, fue la primera parroquia de Puerta de Tierra y muchas personas se acercan allí, sobre todo pues a rezarle a la imagen del Cristo de Medinaceli que tenemos en la parroquia, a la imagen del Cristo crucificado, a la Virgen del Rocío. Y a mí me impresiona la cantidad de gente que los viernes, sobre todo, es toda la semana, pero desde luego con demasía, los viernes acercándose allí a rezar. Allí te encuentras personas que van y derraman sus lágrimas, personas que se ponen de rodillas, personas que encienden su velita por sus difuntos, la persona que lleva sus ramos de flores. Y además me llama la atención que son personas de todas las edades, hombres y mujeres. Parece que normalmente la religiosidad popular o el acercarse a la iglesia, en nuestra cultura hay más hombres que mujeres. Pues allí yo me he encontrado hombres, mujeres y de todas las edades, personas mayores y también jóvenes. El último que he visto rezando allí era un chaval de unos 20 y tantos años. Y claro, estas personas, si van allí es porque tienen fe, y eso es evidente. Quizá a lo mejor una fe que si uno le pregunta, mira, ¿qué conoces de Jesús, de los evangelios? A lo mejor te saben decir poco. Personas incluso que a lo mejor su imagen de Dios no corresponde exactamente a la imagen de Dios que nos ha revelado Jesús. Para algunos, sobre todo, unos gestos de penitencia grandes y uno piensa, bueno, ¿qué imagen de Dios puede tener esta persona? A lo mejor cree que para que Dios le escuche tiene que ir con unas cadenas cargando, arrastrando por la calle detrás de una imagen, o tiene que ponerse un hábito, o tiene que... Y a mí si estas personas que vienen con esta fe, que vienen con esta devoción, descubrieran de verdad el rostro tan maravilloso de Jesús, tal como Jesús se nos ha dado a conocer en el Evangelio, se liberaran de miedos y de angustia y descubrieran sencillamente el rostro de amor de Dios, sería maravilloso. Y entonces yo creo que esta es la inquietud con la que el sínodo actuó. Es decir, ¿cómo aprovechamos todo ese caudal de fe de nuestro pueblo para que las personas que se acercan a rezar delante de sus imágenes, las personas que van en romería al rocío, las personas y a lo mejor no conocen en profundidad el Evangelio, se puedan encontrar con Cristo cara a cara, a fondo, hasta lo más profundo de su corazón? Y así intentó el sínodo caminar. Algunos momentos pudieron ser más polémicos, porque claro, en la Iglesia hay sensibilidades para todo. Y hay personas que tienen distintas mentalidades y que piensan de distintas maneras. Y bueno, eso es una riqueza siempre que lo hagamos con respeto mutuo y escuchándonos y acogiéndonos unos a otros sin mentalidades excluyentes ni condenatorias, que creo que no corresponden ni encajan con el Evangelio. Y pues algunos momentos esas sensibilidades afloraron, los medios de comunicación tal vez fueron una caja de resonancia que multiplicaron lo que no fue tanto, ni lo que aquello tenía tanta trascendencia. Que somos malos. No, pero quizás se hace luego se hace un eco y una serie de intervenciones y de cosas que se llevan las cosas mucho más allá de lo que en realidad fueron. Entonces, el resultado final de todo eso yo creo que ha sido, con la sabiduría de nuestro obispo, que ha sabido recoger todo lo que une, todo lo que ayuda a avanzar y poner un poco más entre paréntesis aquellas cosas que eran absolutamente mínimas, porque si se ve todo el cuerpo del sínodo, las cosas que resultaron conflictivas eran verdaderamente una proporción mínima, ínfima de lo que se había tratado y se había dialogado en el sínodo. Y el obispo ha sabido recoger todo lo que unía, todo lo que sirve para abrir camino, todo lo que sirve para promover el anuncio del Evangelio, y ha dejado un poco en segundo lugar aquellas cosas mínimas y excepcionales que tal vez iban a servir más para dividir que para unir a la Iglesia. Y como el sínodo lo que se convocó era para construir y para ayudar a caminar a la Iglesia, y no para que nos pusiéramos a mirarnos al ombligo en cosas mínimas y en cosas discutibles, pues eso ha quedado decantado a un lado, que son cosas, ya digo, excepcionales, y se ha aprovechado el inmenso caudal de vida
que hay latiendo ahí en los documentos y en las constituciones sinodales. Y yo creo que eso es lo que ha ido avanzando y se nos abre un camino muy bonito para las hermandades y cofradías. Yo les invito a todos ustedes que hagan el esfuerzo, si tienen interés, por leer la Constitución sinodal sobre la evangelización de la religiosidad popular, y ahí podrán comprobar pues las orientaciones tan ricas y tan positivas que se ofrecen a las hermandades y cofradías. Que por otra parte no se añade nada nuevo prácticamente, porque nuevo se habla de reformar los estatutos y reglamentos existentes, que era una necesidad comúnmente sentida por el mundo cofrade. Se habla, bueno, pues de todo lo que se dice ahí prácticamente está en el común sentir de la comunidad cristiana y en concreto en la parte que toca a las hermandades y cofradías en los estatutos. Y lo que se hacen como una llamada para que eso que vemos que es importante y en lo que hay que avanzar, no nos olvidemos ni nos durmamos y lo pongamos en marcha. Bueno, yo creo que con esto presento un poquito el tema. Bueno, pues esa es una primera exposición. Estamos tratando de conocer, como decía, a fondo la incidencia que el sínodo diocesano tendrá en el seno de la cofradía. Hombre, nos hubiera gustado contar en esta mesa con el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Manuel Alcedo, que había hace ya algunas semanas comprometido su presencia aquí esta noche. Me comenta la organización de este acto que, bueno, pues finalmente ha justificado su ausencia. Supongo que tendrá sus motivos. En cualquier caso, sí que quería dejar constancia de que había sido invitado el señor Alcedo. Sí que nos acompaña el presidente del Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías, el señor Caravaca de Coca, don Alfonso, que también nos gustaría que nos diera su particular visión de este sínodo. Ante todo, buenas noches y muchas gracias a esta entrañable peña de cargadores del Pájaro y en especial a mi amigo de hace muchos años, José Luis Pájaro, que con estos actos permite conocer mejor y más profundamente la Semana Santa. En el recuerdo que todos tenemos en nuestros ojos de la infancia de su padre, pues tengo la satisfacción de dirigirme a todos ustedes esta noche en este lugar tan especial y tan emotivo para todos nosotros los que queremos la Semana Santa. En relación con el sínodo diocesano, yo tengo que poner una serie de puntos muy claros. En primer lugar, que creo que ha sido un hecho fundamental para la vida de la Iglesia de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Creo que es muy importante que nuestro obispo tuviese la valentía, desde hace más de 100 años, creo que no ha habido ningún sínodo, de convocar el máximo organismo que en el Código de Derecho Canónico existe, que es el sínodo, en donde quizás haya sido el sínodo de mayor participación del laicado. Yo creo que hay que destacar que dentro de los miembros, padres sinodales, entre comillas, los que éramos seglares, éramos, por lo menos, yo no tengo el dato, pero podemos decir casi en igualdad que los sacerdotes y religiosos. Mayoría, vale. Es importante, es decir, de momento, la voz del laicado de la Iglesia es la que se ha escuchado, digamos, por nuestro obispo y por los religiosos y por los sacerdotes. Eso es fundamental, es decir, que el planteamiento que se ha hecho dentro de las distintas ponencias ha sido a través del laicado, porque han participado en los trabajos preparatorios, en las encuestas y después en lo que es propiamente la Asamblea Sinodal que durante 6 meses hemos tenido aquí en Cádiz. Es decir, no es una norma, y es importante dentro de una organización de la Iglesia, que las normas o las ideas que se han sacado, que se contienen todas con bastante rigor y con, sobre todo, procurando no crear problemas en las constituciones sinodales, son de participación de todos nosotros que no somos célibes o laicos en este momento. Eso por un lado. Y quizás las cofradías, como bien claro ha dicho el padre Óscar, por su importancia en su número, tener en cuenta que, como bien dice
el documento de los obispos del sur, las cofradías, pues representan el gran número de fieles de la Iglesia que tienen. Pero tenemos que tener y hemos de adaptarnos a la realidad del siglo XXI. Las hermandades y cofradías hemos ido adaptándonos durante siglos a la realidad que existía en la Iglesia y en la situación en donde nos encontrábamos. Las hermandades y cofradías comenzaron a hacer asociaciones gremiales de distintos grupos que se fueron creando y se fueron adaptando a los cambios que han habido. Hay temas que me gustaría destacar en esta pequeña intervención en este momento, que es: mantenemos la liturgia y nos gusta la liturgia, pero hay una parte en las constituciones sinodales que nos dice que la liturgia no es lo fundamental, que tiene que ir unido, lógicamente, con la vida espiritual. Es decir, los consejos fundamentales de las constituciones sinodales, para mí, se resumen en la evangelización, la formación de los que estamos dentro de las cofradías, el que no nos quedemos con lo accesorio, sino con lo importante que es la espiritualidad y lo que llevamos dentro. Yo creo, además, que hay otro tema que me gustaría destacar. En este momento, por encargo expreso de la Constitución y del Obispo, hemos preparado, a través del equipo de la Junta Diocesana de Hermandades y Cofradías, el primer borrador de borrador, como yo digo, del reglamento. Lógicamente, ese reglamento tiene, y voy a dar aquí una primicia, todo lo que puedo decir, tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, el recoger los principios constitucionales, es decir, desde el aspecto caritativo, de la participación y en el Fondo de Solidaridad que se creó dentro de unas normas constitucionales. Hay otro aspecto que es la formación y los requisitos para ser el miembro de una hermandad o de la Junta de Gobierno. Y el tercer requisito que nosotros hemos puesto con todo cariño los que han redactado esta ponencia es el poder resolver los temas, los problemas que se nos han presentado desde el último reglamento base del año 89. Es decir, esos son los tres objetivos que esta comisión, que ha trabajado durante 2 meses, ha presentado ya al Consejo de Gobierno ayer. Es un primer borrador de borradores, los examinarán luego el Consejo, los distintos consejos locales, y luego pasará a las hermandades para que puedan sugerir. Antes de este proceso, yo, siguiendo el criterio del obispo y como se siguió también en el sínodo, abrí un plazo de sugerencias para las hermandades y los consejos locales pudieran exponer sus puntos de vista. Es decir, para que la comisión que iba a redactar no dijera no he escuchado. Me comentaba la comisión que muchísimas de las sugerencias, otros no han contestado, se han recogido. Es decir, hemos seguido el mismo trámite, digamos. Por eso el obispo no ha terminado. Don Antonio, es mejor tardar en esto un mes más que precipitarnos en algo que luego nos pueda dar un problema. Es decir, esto es el tema que en este momento, como Junta Diocesana, tengo encargado, y el equipo. Hay una comisión que es la que ha trabajado, un miembro del Consejo Local de Cádiz y 2 miembros más, uno que ha intervenido muy directamente durante el tiempo del sínodo, que es Manolo Cerezo, secretario de esta comisión, que conoce la Constitución, y el vicepresidente de la Junta de Sana, que es un chico joven, miembro de la Hermandad de San Fernando, o sea, que son los que han redactado este primer borrador de borradores. ¿Cómo se va a elegir el hermano mayor? Todos esos temas que han salido en la prensa, todavía os diré que son borrador de borrador, iremos procurando, y ya cuando esté redactado, todos vayan a tener proceso, las hermandades, a través de su Junta de Gobierno, de exponer todo, para que luego, en una asamblea que convocaremos, pues puedan ser, digamos, presentados, no digo aprobados, presentados al obispo para que se pueda aprobar. Es decir, esa misión. Y yo, por último, quisiera decir, respecto a los medios de información totalmente, quizás por eso porque creo que un día voy a tener a alguien con vosotros, entiendo por mía, pero creo que le hemos dado mucha trascendencia a cuestiones totalmente accesorias y sin importancia. Yo, que he vivido el sínodo, afortunadamente, como dice el padre Oscar, creo que, claro, hay temas que salen. Yo creo que hemos, no sé, ¿cómo diría yo?, términos muy coloquiales,
hemos dado mucho pie al pregonero en cuestiones que realmente no estaban centradas en eso. Creo que en esta ponencia, que además llevó magistralmente bien hecha el padre Sebastián Araujo, magistralmente bien hecha, tanto que le dije, un poco coloquialmente, padre, falta que pongamos una virgen ya ahí, los ciriales, es verdad, porque defendió perfectamente la postura. Lógicamente, nosotros que somos, y tenéis que tener en cuenta que es importante que yo destaque esto en este ambiente tan cofradiero, los miembros de las hermandades y cofradías en la diócesis de Cádiz son 46.000, que yo quito un 20% por repetido, pero estamos hablando de 30 y tantas mil personas censadas. O sea, es muy importante en una diócesis de 500.000 habitantes. O sea, no conozco los datos de Ceuta. O sea, cuando me hablan de Cádiz y Ceuta, que por cierto en eso me ha dicho el obispo que se me había olvidado dar audiencia a los de Ceuta. Yo la verdad me centré en Cádiz. Padre, entiende que me centré en Cádiz en eso. O sea, pero no ha habido en las transiciones. Pero yo quisiera, por último, decir que esos temas tan polémicos han sido tratados con sumo, yo diría, cariño en los últimos artículos 19 y 20 de la Constitución Sinodal de la Religiosidad Popular. No se dice nada y se está diciendo todo para que no haya ningún problema en el futuro, pero tampoco sin crear ninguna herida a los demás. Este es mi punto de vista, en el que creo que el sínodo ha sido muy importante, que hemos de aprovechar nuestra participación laical dentro que hemos tenido del sínodo y que en este momento que tenemos el soporte jurídico de esos estatutos, seamos todos conscientes de que lo único que hay que procurar y tener muy claro que somos una asociación pública de la Iglesia y, por tanto, que por encima de todo y una única razón de ser es que somos miembros de la Iglesia y no eso accesorio. Y muchas gracias y perdón. Muy bien, pues vamos a recoger una tercera opinión, en este caso la de don Manuel Montero, que es hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Aspiración. Señor Montero. Buenas noches. Háblenos usted del sínodo y de los medios de comunicación. Bueno, después de haber escuchado al padre Oscar, poco hay que decir. No, bueno, como hermano mayor de una cofradía, pues estamos bastante de acuerdo con todas las constituciones que han salido, con todas las normas. Yo pienso de que la Iglesia nos ha dado a nosotros también la valentía de que sirvamos de puente entre una de las cosas que hay en el sínodo, que es atraer a los alejados. Nosotros somos una catequesis que hacemos interna, que cuando salimos a la calle pues externa. Y yo creo que en las cofradías y hermandades somos el puente para atraer a aquellos alejados de la Iglesia. Yo veo de que todas las cofradías integran muchas personas a lo que es la Iglesia. Estamos integrados, lo que sí hay que cumplir en todas las normativas estas, que como decía aquí el padre Oscar, no son nuevas, sino que habrá que ir acondicionándolas y cumplirlas en lo que no, en algunas veces no se ha cumplido a rajatabla, pero que habrá que cumplirlas, y entre ellos hemos estado nosotros, o la mayoría de las cofradías han estado integradas en lo que es el sínodo, y cada una hemos hecho una ponencia y hay que aceptar todo lo que se expone. Buenas noches a todos. Y con la venia de María Santísima que nos preside, yo quiero hacer mías las palabras de los ya aquí expuestos, tanto del padre Oscar, de Alfonso Caravaca y de Manolo, y poco más puedo yo decir. Por apuntar algo, pues creo que las hermandades son unas asociaciones públicas de la Iglesia, como ya se ha dicho aquí repetidas veces, y merecen todo el respeto que el sínodo mismo le ha dado. O sea, no hay que salir de ningún contexto. Dicen en sus constituciones, en un solo punto, y esto lo resume todo, que la religiosidad popular presenta valores que no pueden ser ignorados. Si eso lo ha dicho el sínodo, para mí queda todo resumido ahí. Si al margen de todo eso ha habido
a algún punto que ha sido conflictivo, para eso ha sido el sínodo también, ¿no? Para aclarar y para que nos pongamos de acuerdo. Aquí no se trata de dividir, sino se trata de unir, porque las hermandades en este principio del siglo XXI vamos a tener mucho que decir. O sea, nosotros no nos tenemos que limitar solamente a lo que estamos acostumbrados hasta el día de hoy, a culto interno, culto externo. Yo creo que eso pasó. Evidentemente no debemos de olvidarnos de nuestra historia, porque nuestra historia es lo más grande que tiene un pueblo. Un pueblo sin historia no vale nada. Y si la Iglesia tiene historia con sus hermandades, merece un respeto enorme, respeto que al final el señor obispo lo ha concluido en sus conclusiones con una iluminación del Padre Santo algo maravillosa. Y yo he quedado totalmente satisfecho, si bien me vi involucrado en ciertos momentos en una cuestión de que nos vino en frío. Y claro, las reacciones son humanas, hay que aceptarlas con aciertos y desaciertos. Pero yo creo que en sus conclusiones finales ha sido todo positivo y todos debemos de estar muy satisfechos y felicitarnos todos, muy particularmente todas aquellas personas que se pringaron hablando en gaditano en el sínodo. Lo fácil es hablar quien no se pringa, eso no sirve para nada. Hay que mojarse. Yo quisiera subrayar una cosa que ha dicho don Manuel Montero, que me parece que es que ha dado con la clave de expresarlo en muy pocas palabras y muy bien. Las cofradías, la Iglesia hoy nos ve como un instrumento de acercamiento a los alejados. Y yo creo que eso es lo que resume esa frase feliz, porque resume el planteamiento de lo que el sínodo ha querido hacer en la Iglesia diocesana en su conjunto y en concreto en el mundo de las hermandades y cofradías. Hoy el Papa nos ha invitado a lo que él llama la nueva evangelización, es decir, que tenemos por delante un mundo que está cambiando. Y un mundo donde hay una cultura nueva y un mundo donde los hombres y mujeres jóvenes están creciendo en un contexto de valores, en un contexto social y en un contexto de todo cultural que es distinto al de nuestros abuelos y incluso al que nosotros hemos conocido en nuestros primeros años. Y entonces el Evangelio hay que estar continuamente encarnándolo en la cultura y en la historia y en la sociedad de cada tiempo. Eso, el Evangelio no es algo que se pone un día y ya nos olvidamos. El Evangelio hay que estar anunciándolo cada día. Y hoy la Iglesia tiene que anunciar el Evangelio, los cristianos tenemos que anunciar a Jesús a este mundo nuevo donde muchas personas no conocen a fondo a Dios y no conocen en su amplitud el Evangelio. Y la Iglesia para eso tiene muchos medios. Y una de las realidades son, entre sus asociaciones y sus grupos, las hermandades y cofradías. Entonces, hoy una cofradía lo que no se puede reducir es, no sé, por ejemplo, a organizar actos de culto. Eso claro que es importante, porque además las cofradías son asociaciones para el culto. Es decir, si no hacen eso, pues se podrían dedicar a otra cosa. El culto, organizar el culto público, forma parte de la esencia y de la razón de ser de las hermandades en la Iglesia. Pero claro, eso hoy tienen que hacerlo a un mundo donde no se conoce bien a Jesús, donde hay muchas personas que se han alejado de la fe, que se han alejado de la práctica religiosa y que a lo mejor el hilo que le queda con Dios es la devoción a la imagen de ese Cristo, a la imagen de la Virgen, a esa cofradía que fue la de su abuelo, de la de su padre, y es el último hilito que le queda a mucha gente con la fe. Si no fueran por eso, a lo mejor ya no se sentían ni cristianos. Entonces las hermandades y cofradías tienen que ser responsables ante esa realidad de los alejados, donde pueden acercarse. Hoy hay muchísima juventud que está en torno a las hermandades y cofradías. Yo creo que la Semana Santa hoy, en una gran medida, reposa sobre el hombro de los jóvenes, en todos los aspectos, de la vida de las hermandades, a la hora de organizar las procesiones. Bueno, pues ahí hay una responsabilidad enorme, porque si somos capaces de convocar a tantos jóvenes, aunque sea un día para tocar una banda de corneta y tambores, aunque sea para cargar un paso, aunque sea para salir de un grupo de acólitos, pero ahí hay unos chavales que se acercan a la Iglesia, hay otros que no se acercan.
El que estará más que con la litrona en la Plaza Mina, ese a lo mejor no se acerca para nada. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar a esos jóvenes que tienen esas inquietudes, que tienen el gusto por la cultura cofrade, de que den un paso más y vayan conociendo más la imagen y la persona de Jesús? Que vayan entusiasmándose más por el proyecto del Evangelio. Entonces ahí es lo que tú decías, que me parece que es estupendo. Es decir, las hermandades también tienen que participar en esa obra de la evangelización. Y además, a lo mejor pueden llegar a sectores que otros grupos de iglesia pueden tener más dificultad para llegar. Y ahí tenemos que poner la puesta al día de nuestras hermandades. Y es lo que habla el sínodo, habla de mejorar la formación de los miembros de las hermandades y cofradías, cuidar que las expresiones de culto no se nos folcloricen. Es verdad que hay unas formas de manifestación propia del mundo cofrade, pero el reconocimiento de esa forma no puede desencadenar el riesgo de que se quede todo en la superficie. Decía el obispo que estamos en un riesgo gordo de que la forma se coman al contenido. Y eso las hermandades tienen que velar porque todos sus actos sean unos actos religiosos y espirituales, con unas formas de expresión muy propias, pero sin perder el sentido de religioso. Otra de las dimensiones que Alfonso aquí subrayaba era el compromiso caritativo de las hermandades y cofradías. Es verdad que no son asociaciones para la caridad, pero es que la caridad es una dimensión esencial de cualquier cristiano. Si no tenemos amor, no somos cristianos. Y entonces, pues que las hermandades velen por sus compromisos también caritativos, porque una parte de sus ingresos la destinen a los necesitados, para que todo no lo absorba un afán de estrenos, de incrementar el patrimonio, sino que lo mejor que se le puede dar a Cristo no es oro y plata, sino lo mejor que se le puede dar es la caridad y el servicio al prójimo y la preocupación por los necesitados. Lo cual no significa que haya unas formas de expresión que son legítimas, pero siempre que no se coman lo principal. La integración de las hermandades y cofradías dentro de las parroquias. Yo en una de las parroquias en las que estuve me encontré que había 6 hermandades, pero solamente había un único representante en el Consejo Pastoral Parroquial. Eso contradecía el reglamento diocesano de los consejos pastorales parroquiales. Y una de las primeras cosas que hice fue incorporar al Consejo Parroquial a los 6 hermanos mayores. ¿Qué es lo que ocurrió? Que inmediatamente las 6 juntas de gobierno se empezaron a enterar de todo lo que se cocía en la parroquia y empezaron a llevar también sus preocupaciones y sus inquietudes al Consejo Parroquial. Entonces eso va creando lazos de comunión. La cofradía no es una pieza suelta dentro del organigrama de la parroquia, sino que es un grupo más de la parroquia y por tanto se siente corresponsable de toda la obra de la comunidad cristiana en su conjunto. Eso es lo que el sínodo, la pista que el sínodo nos está marcando, aunque esta ponencia no ha sido exclusivamente de hermandad y cofradía, ha abordado mucho más amplio todo lo que es la religiosidad popular, la fe sencilla de la gente que acude a nuestras parroquias, la fe sencilla de la gente que va a los santuarios, que participa en la romería y también las que participan en hermandades y cofradías, ¿no? Y utilizar todo eso para que sirva de cauce de encuentro con Jesucristo y de un despertar a una fe mucho más madura, mucho más formada, mucho más comprometida en la vida, ¿no? Entonces, lo que decía que me han encantado, que las hermandades y cofradías sirvan para el acercamiento a los alejados. Yo creo que ahí está el quiz del sínodo. Muy bien. Bueno, yo les quiero plantear algunas cuestiones. Me permitirán, no estoy aquí para opinar, pero simplemente para conducir, ¿verdad?, este debate. Hay una cuestión que yo comparto plenamente, y lo digo de verdad, porque si no lo pensara con absoluto respeto, diría justamente lo contrario. Quiero decir, yo comparto plenamente que los aspectos más polémicos, las cuestiones más espinosas del debate del sínodo han sido zanjadas con muchísima sabiduría y de forma magistral por el obispo diocesano. Insisto, lo digo de verdad, porque si no lo pensara así, de forma absolutamente respetuosa lo diría. Lo que me pregunto es
si era necesario abordar en los distintos debates durante el sínodo aspectos que yo me imagino que en el seno de determinadas cofradías, pues hombre, no cayeron de pie, ¿no? Perdón, quiero decir, el tema de la retirada de títulos civiles a determinadas imágenes sagradas y el tema de la desvinculación del estamento castrense de determinadas hermandades. En la cofradía de la Piedad, también en su cofradía, ¿cómo cayó? ¿Qué se pensaba? ¿Cuál era la reflexión? Porque eso, con independencia de que se publicara en los medios de comunicación, ese debate existió. A mí me gustaría, quizás como representante que estuve allí, quizás, como hemos dicho antes, la participación, el sínodo ha sido una asamblea democrática en todo su desarrollo. Es decir, entonces, a nadie se le pudo privar de presentar una moción que entendía un grupo de fieles que era su opinión. A ver si me entienden decir así. Lo mismo que estamos nosotros diciendo, que nosotros no han escuchado, hay personas dentro de nuestra propia iglesia que no veían en este momento con buenos ojos eso. También, y realmente pues se presentó una propuesta por una serie de miembros de una comunidad. Allí tuvo una votación entre una parte y no. El obispo se reservaba, lógicamente, de interpretarla o no. Pero yo creo que, la verdad, no el tema de los títulos civiles que tanto se han hablado, yo creo que, de verdad, y yo llevo en este mundo 40 y tantos años, siempre se ha pedido permiso. O sea, tampoco pretendamos nuestras hermandades, hay cofradías que quieren ser real, muy ilustre, pero lo que fundamentalmente, o sea, alcalde honorario, o sea, todo eso son lo que se ha pretendido de que no centremos la hermandad solo en este aspecto. Tampoco se ha dicho que en circunstancias especiales, y eso con la debida autorización se pueden dar, y yo creo que tampoco está prohibido taxativamente. O sea, lo único que se ha hecho es seguir el procedimiento que se necesita una autorización, como había hoy. O sea, antes de existir esto, existía también una autorización para poder adscribir un título a una hermandad. O sea, realmente lo único que se ha hecho es lo mismo. Y en cuanto al tema militar, yo quisiera, antes que entren las hermandades que parecen que tienen más vinculación con el estamento, que no sea... Es que, y perdonad que yo hable un poco aquí con todo el corazón y tengo sangre militar por mis hermanos y por mi familia, o sea que no estoy diciendo... No se ha dicho no al tema militar. Los militares pueden ser miembros de las hermandades como cualquier otro. O sea, no se ha dicho eso. Lo que se ha dicho es que en el acto concreto de la procesión o del acto concreto de la estación de penitencia, de lo que es, digamos, la manifestación del culto externo, no se centre todo el tema, digamos, que pueden redundar militar con lo que es fundamentalmente la procesión. Es decir, no... Igual, hombre, yo creo que la realidad, las circunstancias actuales tienen que ir adaptándose a la realidad en que nos movemos. Es decir, hace unos siglos, pues existían las cruzadas y más todo, y a los que estén en aquel momento. Pero hemos ido adaptándonos a la realidad que vamos viviendo hoy. O sea, y lo que no podemos centralizar una procesión en el que sea un acto de un desfile militar. Eso es quizás el matiz que yo quisiera concretar, que no es que se haya prohibido ni limitado, sino que dice que no haya una oposición entre lo que es la doctrina de la Iglesia actual en este momento y con otras ideas. Pero vamos, yo la verdad quiero decirle con todo el cariño, lo que pienso como tú, creo que ha sido recogido perfectamente esos dos temas, y claro que se plantearon, estábamos dentro hasta donde podíamos los principios democráticos y allí votábamos muy claro el sí o el no y se repetía la votación si había una duda, o sea que no vayamos a creer que la Asamblea Sinodal, claro, se planteó esta propuesta, hubo unos votos, otros votos, el obispo luego pues, tenía lógicamente las propuestas del sínodo no son vinculantes para el obispado hasta que el obispo apruebe o no apruebe las constituciones sinodales. Esa es mi opinión y ahora yo me gustaría que Manolo Montero y eso pudieran contestar. Señores Montero y Molina.
Bueno, pues por lo que a nosotros nos respecta, ya nos manifestamos en su momento. Yo creo que fue una confusión total, no precisamente por las hermandades afectadas. Hablo solo y exclusivamente por la mía, ¿eh? Yo no puedo hablar por los demás. Y en ningún momento hubo afán ni de contradecir las materias que el sínodo estaba tratando, ni muchísimo menos. Nosotros ya, por nuestra calidad de cofradía militar, y de hecho recuerdo de bastante más joven que inclusive había dos juntas de gobierno, estaba la militar y la civil, y aquí tenemos precisamente a un militar que es miembro de la Junta de Gobierno y lo puede ratificar. Nosotros mismos ya nos encargamos de eliminar todo aquello, o sea, porque no ha lugar, ¿no? Y entonces, desde el año 83, si mal no recuerdo, poco a poco fuimos cortando todo, en cierto modo, protocolo, porque ni decidía, ni participaba, ni organizaba, sino simplemente lo que Alfonso precisamente acaba de exponer. Era un desfile militar, era una parada militar, ¿eh? Y nosotros mismos nos encargamos de ir eso zanjándolo poco a poco, sin que ni tener ni bajo la idea de que el sínodo lo iba en algún día, a años venideros, a proponer. Hoy, concretamente, nosotros, a mucho orgullo, pues seguimos siendo cofradía militar, como así se nos ha respetado, y viene una representación de la máxima jerarquía, como ha venido toda la vida de Dios, por su delegación, inclusive ya hoy no, porque el rey no delega en este tipo de actos, sino en otros de otra relevancia muchísimo mayores, pero sí en el Ministerio de Defensa. Y entonces, bueno, eso es un orgullo, no ya para la hermandad, sino para la ciudad, ¿no? Y de hecho, pues está anunciada su visita de la máxima jerarquía de la provincia y queda solamente limitado a eso. No creo yo que tengamos que ponerle ningún reparo, ¿no? Ni ningún armamento, ni vienen haciendo alarde de nada, ni muchísimo menos. Y yo creo que debemos de conservarlo, en mi opinión. Bueno, igualmente digo, nosotros estamos vinculados al cuerpo de la Guardia Civil. Esto data del año 1955, que es hermano mayor honorario de la cofradía, y cada vez que hay un cambio, pues tanto en la comandancia como en la dirección general, pues toman el título en la persona, pero verdaderamente es el cuerpo. En tiempo antiguo, pues casi siempre existía aquí la dirección general de la Guardia Civil. Con ello venía pues la banda de los guardias jóvenes, en la móvil de Madrid, venían las de Algeciras y venían las de Cádiz. O sea que todo, en parte, para la cofradía pues era un alivio en lo que eran bandas, ¿no? Pues no costaba nada o costaba poco, solamente en la mantención o la fiesta que traían estos señores. Hoy en día ya, pues por cosa política, pues la dirección no viene a Cádiz. Entonces delega en la máxima autoridad aquí en la comandancia, que en su caso es el teniente coronel. El teniente coronel, al asistir como hermano mayor honorario al desfile, pues vienen acompañados de varias autoridades, de jefes oficiales y suboficiales. Y en su caso, pues hay veces que, como hermanos que son, pues viene una compañía de honores, que no queremos, como decía Paco, que sea un desfile procesional, sino es un acompañamiento hacia sus titulares. Es una vinculación que en data de muchos años creo que no se debe de perder, y que nosotros, sobre todo la cofradía, no vamos con el alarde de que sea una parada militar ni un desfile militar. Muy bien, ¿alguna intervención más sobre este punto? Padre Óscar. Bien, como muy bien decía Alfonso, el tema este surge porque el obispo se tomó muy en serio el no poner trabas a que nadie se expresara en el sínodo. Estas quizás han sido propuestas que han resultado polémicas porque chocaban a lo mejor con la sensibilidad
de un sector muy concreto de la Iglesia diocesana. Pero ha habido otras propuestas que podían ser igualmente conflictivas, pero en otros campos que a lo mejor no han tenido trascendencia en los medios de comunicación. Y el obispo partió de una cosa. Él había convocado al sínodo para escuchar las voces de los representantes de la Iglesia diocesana. Y ahí, menos insultar a nadie, cada uno ha podido decir lo que quería. Es decir, que no ha habido límites a la libertad de expresión de los cristianos en la Asamblea Sinodal. Claro, cada uno se ha expresado según su mentalidad y según su sensibilidad. Hay que decir bien que en la ponencia que se presentó, estos temas polémicos no aparecían. Y ustedes pudieron ver porque trabajaron la ponencia y yo creo que un buen número de las hermandades y cofradías de la diócesis ha participado en los trabajos del sínodo y ha tenido acceso a todos los documentos y estarán de acuerdo conmigo en que estos temas no aparecían. Pero el reglamento del sínodo daba pie a que los miembros de la Asamblea Sinodal pudieran presentar nuevas propuestas. Y claro, en las nuevas propuestas, las propuestas que han sido consensuadas por parte de todos los grupos de la diócesis eran propuestas muy equilibradas y como se habían sacado entre las materias más reiteradas, más repetidas, pues claro, eran bloques de consenso que venían ya muy preparados. La capacidad de libre presentación de iniciativas hizo posible que sensibilidades a lo mejor menos extendidas de la Iglesia pudieran presentar y hacer oír también su voz en la Asamblea Sinodal. Y claro, en la Iglesia hay personas que, amantes de tradiciones antiguas, que tienen ya solera entre nosotros, pues ven a lo mejor el Jueves Santo, el Corpus Christi, el Santísimo Sacramento escoltado por las fuerzas militares, o las imágenes de su devoción con una escolta que solemniza su presencia y se les ponga el alma. Y les gusta porque entienden que es una manera de honrar el Santísimo Sacramento o de honrar las imágenes. Pero también hay otro sector dentro de la Iglesia igualmente legítimo que por unos planteamientos de cara de mentalidad pacifista o de otro tipo de mentalidad, no por desprecio en absoluto a las Fuerzas Armadas que desempeñan una labor necesaria para asegurar la defensa armada del país, pues a lo mejor no les gusta que el Santísimo Sacramento o las imágenes de su devoción vayan rodeadas de armamento, no de militares, sino de armamento. El problema era el armamento, no la presencia de la Fuerza Armada en la... Entonces, claro, ahí hay dos posturas y ninguna de las dos son para excomulgarla. Son maneras de ser y de sentir y sensibilidades, como a una persona le puede gustar el cura con sotana y a otro le puede gustar el cura con su clérima o le puede gustar el cura vestido de paisano. Y ninguno de esos por eso está pecando ni está diciendo una herejía. Es que son sensibilidades. Y hay personas que le encanta ver una procesión y personas que no le gustan las procesiones. Y si dejamos hablar a la gente, esas sensibilidades afloran y aparecen y se exponen. E intentas convencer al otro para que piense como tú piensas. Y al menos a lo que sí hay que llegar, y yo creo que es donde llega el sínodo, es una actitud de respeto para todos. Y es el camino que el obispo ha escogido. Se ha puesto aquí todo lo que puede ayudar a empujarnos en un camino de la evangelización y se han dejado al lado las cuestiones espinosas donde no nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a pelear. Muy bien, bueno, pues estamos ya en el tramo final de este acto. Hombre, decíamos al principio que si alguno de ustedes quería intervenir, quería formular alguna pregunta, pues puede hacerlo ahora, antes de que cada uno de los participantes pues tengan ya una intervención final. ¿Hay alguien que pregunta o me voy yo ahí y pregunto? No. Con libertad. Con libertad. Bueno, pues si en algún momento hay alguien que quiera intervenir, si no, pues hacemos ya una ronda final. Señor Molina. Bueno,
Pues para concluir, yo solamente decir una vez más que bueno, que hay que unirse, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir actualizándose y que hay que esperar los resultados ya finales de todo el proyecto del sínodo. Y simplemente eso, ¿no? Señor Montero. Nada, yo dar las gracias aquí a la asociación de la Peña del Pájaro por la invitación hecha. Agradecer también, como antes en primer lugar decía que había defendido muy bien el padre Salvador, que había defendido muy bien los temas del sínodo, y olvidarnos de esas rencillas o de esas cosillas que hay, que hablando y esperando al tiempo, todo se arregle y todo se solucionará, y a trabajar por el sínodo y por lo que sea mejor para nosotros. Señor Caravaca. Bueno, en primer lugar, y no por orden de importancia, sino quizá estos actos son los que nos sirve a todos para denotar la importancia que tiene las cofradías, y quizá una de las partes más importantes de nuestro culto externo, que los cargadores pues saben también participar y están llegando a la hermandad no solamente por el palo, sino que se preocupa cómo funciona la hermandad y lo que está pensando. Y quizá esto, como decía Manolo, pues atrae a todo ese colectivo de cargadores que se ve incluido dentro de la Iglesia, quizá a través de lo que es el cargar. Por último, yo me gustaría destacar que quizá una vez más la Iglesia diocesana ha confiado en los laicos. Y digo en los laicos porque nuestras reglas de juego, nuestros reglamentos, está encomendado a seglares, sin perjuicio de la colaboración de los sacerdotes. Es decir, vamos a ser capaces de crear unos estatutos que sean una constitución. No pretendo en los estatutos hacer ni mucho menos el hábito, ni muchísimo menos, sino que nos sirva a todos para ir más integrándonos en la Iglesia, a participar y a sentirnos parte importante de la Iglesia y atraer a todos esos alejados que a través de ese Jueves Santo o Miércoles Santo es el único vínculo que tiene con la hermandad. Me gustaría terminar con una frase de un sacerdote que me hizo mucho bien en mi vida cuando empecé a ser cofrade, don Pedro Bravo Sobrado, sacerdote gaditano, que era director espiritual de Caminito y también de mi cofradía de la Sentencia, que me decía que él no creía mucho en las hermandades, pero que le ocurrió una cosa con una persona que estaba moribundo y no se quería confesar ni quería la última extremaunción porque estaba totalmente alejado, era casi en la época de la República, pero al llegarle un familiar y decirle, tu Virgen del Caminito, en ese momento se confesó y recibió la extremaunción. Y me dijo, desde aquel momento pensé que por salvar a aquel hombre vale la pena el querer y defender estas instituciones que durante siglos han ido poquito a poco formando una religiosidad popular, pero que esa religiosidad popular sea para todo el bien de toda la Iglesia que formamos parte. Y muchas gracias a la Peña por este rato. Muchas gracias también. Y por último, concluye este acto el padre Óscar González. Pues yo también unirme a esta felicitación a la Peña de Cargadores El Pájaro, porque creo que organizar actos como este, que nos pueden ayudar a clarificar las cosas, a examinar lo que ha sido polémica desde un punto de vista equilibrado, sereno, objetivo, pues yo creo que esto nos ayuda como cristianos a clarificar nuestras ideas, a descubrir los valores que hay en las cosas. Me parece que esto es un trabajo muy serio y yo felicito a la Peña sinceramente. Creo que hay un potencial muy bueno de personas en todo este mundo de los cargadores y en todas estas cuadrillas, a los que la Iglesia quizás debiéramos de prestar un poquito de más atención, acercarnos más y a través de las hermandades y cofradías pues abrir posibilidades de integración en la Iglesia a todas estas personas. Muchos ya lo están, porque hay muchas personas que participan en mi parroquia. Yo tengo gente que allí son cargadores y que están participando luego durante todo el año en la vida de la parroquia. Pero también hay otras personas que a lo mejor su vínculo de unión es llevar la imagen de su Cristo, de su Virgen, y poner ahí todo su buen hacer y todo su saber
en que salga todo lo mejor posible. Y a lo mejor no tienen otro vínculo a lo largo del año con la hermandad o con la comunidad cristiana. Entonces acercarnos a estas personas, que hay una devoción, que hay un deseo ahí de llevar al Señor y a la Virgen por las calles de Cádiz, pues acercarnos también para poderle poner en su corazón ese amor de Dios y ese conocimiento de Dios que tan felices nos puede hacer a todos. Así que gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y también a ustedes, señores, por estar presentes esta